noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando lo único que puedes hacer por un ser querido es orar por él, da un suspiro de alivio y alégrate, porque a partir de ese momento está todo en manos de Dios. Amo al Señor porque escucha mis súplicas, porque me ha prestado atención. Lección Eucarística: pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio habéis llenado a Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis haceros responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Al Salmo 66 respondemos: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, mientras vivimos continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo que eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento y el engrandecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dícele ella: manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino.
No sabéis qué estás pidiendo. Replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dícenle. Díceles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo: Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio, y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 25 de julio del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando, con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos, con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. En la primera lectura de esta fiesta está entrelazada con un conjunto de datos que los hechos nos ofrecen testimonio de la primitiva comunidad, especialmente de los apóstoles, los 12, que son los únicos que Lucas, su autor, reconoce como tales en esta segunda parte de su obra. Ellos daban testimonio de la resurrección de Jesús. No podía ser de otra manera porque, de lo contrario, no se explicaría lo que se ha dicho sobre Pentecostés y las consecuencias que esto supuso para los seguidores de Jesús, que todavía no tenían ni siquiera un nombre como seguidores. Será en Antioquía donde recibirán el nombre de cristianos. Santiago, uno de los hijos de Zebedeo, debía ser, sin duda, en esos primeros momentos un personaje influyente en la comunidad de Jerusalén, hasta que Santiago, el hermano del Señor, se hizo con la rienda de los cristianos que pudieron quedarse en Jerusalén a causa de las persecuciones. La muerte de Santiago el Zebedeo se nos relata escuetamente en Hechos de los Apóstoles y supone de manifiesto que fue el primero de los 12 que sufrió el martirio a manos de Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, quien había recibido el poder de Roma por unos años. Lucas no se preocupa demasiado en describir cómo sucedió, a diferencia de lo que sucede con Esteban. En todo caso, la noticia sirve de introducción al hermoso relato de la liberación de Pedro de manos del judaísmo, en el contexto de la Pascua, y es la consecuencia, sin duda, del anuncio de la resurrección por parte de los apóstoles. De hecho, la noticia sorprende en el sentido de que no fuera Pedro precisamente el primero en recibir el bautismo de la sangre en nombre de Jesucristo. No hay explicaciones satisfactorias sobre el particular. ¿Por qué Santiago y no Pedro? ¿Era el más señalado por su ideología frente al judaísmo? Esta es una explicación que algunos han tratado de justificar, pero no es posible asegurarlo. El tesoro de ser apóstol en vasos de barro. En la defensa que Pablo tiene que hacer de su apostolado ante la comunidad de Corinto, porque han llegado algunos con cartas de recomendación para dirigir a la comunidad, se expresa la pasión del apóstol de los gentiles por el mensaje de la salvación con una lista de calamidades con las que se quiere ilustrar la metáfora del vaso de barro. Pero estas calamidades no destruyen. Se entiende que por la ayuda de la acción de Dios, ese vaso de debilidad que es el apóstol que predica el Evangelio, es decir, el tesoro, que es el Evangelio o el mismo servicio del Evangelio, hace posible que el apóstol o los apóstoles no vivan angustiados ni desesperados,
ni abandonados ni perdidos. Y por ello es tan importante tener experiencia personal de todo creyente con Jesucristo, con su muerte y con su resurrección. Pero más aún, el emisario o apóstol del Evangelio debe estar en disposición de vivir esta vida en Cristo, entregarse a la muerte, para que los otros vivan de ese Evangelio. Así se dice clara y manifiestamente: de este modo, la muerte acontece en nosotros y en vosotros la vida. Significa que mientras el apóstol, por causa del Evangelio, va gastando su vida, en esa medida siembra vida en la comunidad que acoge ese mensaje. Pablo ha expresado esta identificación con Cristo en otros momentos, como en Gálatas y en Filipenses, pero el hecho de que ahora apoye su ministerio en el anuncio de Dios, en el querigma, la muerte y resurrección, es porque sirve extraordinariamente a la metáfora paradójica del vaso de barro y el tesoro. El predicador del Evangelio, pues, experimenta personalmente la soteriología en su doble dimensión de muerte y de vida. No se puede vivir sino muriendo, de la misma manera que Cristo no ha podido resucitar o ser resucitado sino pasando por la debilidad de la muerte. Si todos los cristianos, pues, tienen que acoger esta experiencia de salvación, de identificación con Cristo, no puede ser menos el apóstol que está encargado de este ministerio, pues todo lo podemos en Cristo que nos conforta. Beber el cáliz de Jesucristo, servir dando vida. Este episodio de la vida de Jesús con la madre de los hijos de Zebedeo pasa a la historia de la traición con todas las connotaciones de algo que pone de manifiesto que ha podido ser escrito, o al menos retocado después del martirio de Santiago a manos de Herodes Agripa. Por eso mismo algunos consideran que Jesús pudo anunciarle que seguirle a él, tomar la cruz, es beber la copa. Y sin duda, palabras como estas tuvieron que oír los suyos en el camino hacia Jerusalén. Quizá lo extraño de nuestro relato es que sea la madre de los Zebedeos, o de estos directamente como sucede en Marcos, los que hacen la petición de sentarse a la derecha y a la izquierda en su gloria. Se da para rebajar la tensión entre los mismos discípulos y hacer más aceptable que una petición como esta por parte de la madre es más verídica. Desde luego en el texto de Marcos debe ser más primitivo, ya que no se explicaría que Marcos hubiera prescindido de la madre, e incluso en la redacción se nota que la petición era de los hijos. No sabéis lo que pedís. Una madre desde luego siempre puede exagerar en el deseo de lo mejor que pide para sus hijos. Pero lo que está en juego en este episodio es cómo los discípulos de Jesús nunca entendieron antes de su pasión lo que se estaba tramando en la vida íntima de Jesús y en su misión de anunciar y hacer presente el reino de Dios. Quizá para rebajar este equívoco, la traición ha introducido en escena a la madre, el discutir sobre los primeros puestos, el entender el mesianismo de Jesús como algo social y político, es lo que se responde a la historia verdadera de los seguidores de Jesús. Pedro mismo en Marcos recibe el reproche más fuerte que podamos imaginar para el primero de los 12, precisamente por no aceptar que el Mesías, Jesús, en concreto, pudiera sufrir, porque esa no era la tesis oficial del judaísmo que ellos, desde luego, compartían. Se habla que cuando reine, lo cual denota la división política o la visión del asunto y de lo que los discípulos compartían cuando seguían al profeta de Galilea. El sentido del reinado que Jesús anuncia, reinado de Dios precisamente, y no de él directamente, queda truncado con la expresión de lo único que pudo prometerles a los hijos de Zebedeo y a los 12, y a todos los que sean sus discípulos, beber la copa, que es pasar todo un trago. Es el anuncio, una prueba dolorosa que Jesús no se le escapaba para él y para los suyos. Esto nos recuerda inmensamente en la escena de Getsemaní, que él mismo tuvo que afrontar desde su experiencia y psicología humana, por predicar a un Dios así, un mensaje de liberación, las bienaventuranzas para los pobres y limpios de corazón, que debe pasar por este trago amargo. Sin duda, eso es lo que les puede prometer Jesús a Santiago y Juan y a los 12, porque esa copa es la única que los hombres permiten al profeta del reinado de Dios, y con ello se deshace el deseo ardiente,
de los primeros puestos de triunfar y de poder. El mensaje de Jesús lleva en su entraña el desposeerse de muchas cosas, pero especialmente el desposeerse de triunfar, o al menos de triunfar venciendo a los demás. Con el mensaje de Jesús se gana perdiendo, es decir, dando la vida a los otros como proexistencia verdadera. No hay mayor amor que aquel que da la vida por los demás. El desmontaje del poder, poniendo como ejemplo la actitud de los jefes de este mundo, es proverbial. Los verbos que usan son elocuentes: tiranizar y oprimir. Esa es la historia verdadera de los jefes y los imperios o reino de los hombres. El reinado de Dios, causa de Jesús, tiene un verbo más elocuente: servir. La aplicación que se hace en el dicho al Hijo del Hombre, es decir, al mismo yo de Jesús, no deja lugar a duda. Se trata de servir, dando la vida. No es simplemente el verbo servir a secas, que puede sonar simplemente a esclavitud, porque no se trata tampoco en el cristianismo de ser esclavos. No ese es el sentido. El cristiano no es esclavo, ni del mismo Dios, porque Jesús no quiso hacernos esclavos de Dios. Por tanto, servir, dando la vida por muchos, es decir, por todos, es lo específico de Jesús y lo debe ser de sus seguidores. Eso es triunfar y beber la copa y pasar el trago del sentimiento amargo y del dolor y del sufrimiento, de la muerte y de la cruz. Por eso la palabra rescate debe tener ese sentido de redención o liberación. Es el término técnico para que los prisioneros de guerra o los esclavos lograran su libertad. Por tanto, redención debe significar vivir haciendo vivir a los demás, dando vida a los demás. Ese es el precio, ese es el ser cristiano. Eso es lo que Jesús promete a los zebedeos y a los que seguirán su ejemplo. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no ser generoso en el servir a través de los valores de la humildad y la sencillez. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven desde mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.